Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Crónicas Charras. El episodio 6 también va a ser fotográfico y va a ser una continuidad del episodio anterior. Por lo tanto, más fotográfico noventero. Y empezamos en la salida de Salamanca, dirección Zamora. ¿Por qué? Porque en esa época estaba abierta la línea. Estaba abierta hasta Valdunciel, la planta de butano de esa localidad, que no llegaba a 10 kilómetros de distancia. El paso a nivel con barreras estaba operativo. A la izquierda, en esas puertas grises, podemos ver la antigua CAMSA, se llamaba CLH en esa época, y en esas puertas está el cargadero para los vagones de combustible. Aunque ya no se utilizaban, pero sí que estaban preparados para un posible uso, si fueran necesarios. Al fondo, en una puerta de color amarillo, también era una vía de apartadero, pero que tampoco tenía uso en esa época. Una vía de apartadero que utilizaba una antigua fábrica de tubos que sigue existiendo, pero que ya no utiliza el ferrocarril como medio de transporte. Y la vía de Zamora, pues que iba hasta Valdunciel, donde existió hasta el año 2000 aproximadamente una planta de bombonas de butano. No os perdáis mi nueva serie sobre la Ruta de la Plata, porque cuando lleguemos a Valdunciel sí que tengo previsto subir unas fotos de cómo era aquella zona. Salamanca llegó a tener incluso dos tractores de la serie 310. Los 310 iban hasta Valdunciel, pasaba por el lugar que hemos visto en la anterior foto, y se alternaban con las locomotoras 333 el dar tracción a los vagones de butano. Creo que el tren era una vez cada 2 semanas o una cosa por el estilo, o semanal o cada 2 semanas. Y además el horario era bastante complicado, era muy furtivo, era difícil de pillar este tren, porque podía ser igualmente por la mañana que por la tarde. El año 2000 fue el último de los tractores de maniobras. A partir de aquella época desaparecieron y solamente volvieron al depósito Charro procedentes de Valladolid para realizar alguna reparación o solventar algunos problemas. Al hilo sobre las mercancías, en Salamanca yo os conté que en el anterior capítulo que el tráfico de mercancías era más bien puntual. No había muchos tráficos regulares por esa época. Pero se podían ver joyas como este vagón tipo GBS de Transfesa, que ya le quedaba poco para ser retirado de la circulación. Unos vagones que en otros tiempos formaban composiciones de trenes de Transfesa que llegaban hasta la frontera de Portugal. Y bueno, y cruzaban la frontera de Portugal. Eran unos vagones muy habituales por esta zona. También, cuando la línea de la Fregeneda estaba abierta, era bastante habitual ver a los transfesas por aquella zona. Los vagones eclos recrecidos se veían bastante por Salamanca, ya que realizaban de manera puntual un servicio de tren de madera que hacía el recorrido Vilarformoso-Irún. Tengo un vídeo por ahí, pasando por Medina del Campo,
que intentaré buscarlo y publicarlo, porque era un tren bastante interesante, que además se volvió regular unos años después. Intentaré ponerlo, publicarlo, para que todos podáis verlos. Estos vagones creo que ya están dados de baja, creo que ya no circula ninguno. O han sido desguazados o están apartados. De hecho, un grupo de estos vagones estuvo años, 10 o 15 años, apartados en la estación de Salamanca. El tráfico procedente de Tarragona para la papelera de Salamanca ya existía en aquella época, pero no con la frecuencia de hoy en día. Por entonces se podían ver bastantes vagones JJPD de puertas deslizantes que algunos conservaban la decoración original, como este de aquí, y otros procedían de Pack Express. Pack Express fue cerrado, el servicio Pack Express fue eliminado en 1995. Estas fotos son del año 1998-1999 aproximadamente, y entonces el parque de Pack Express fue pasado al parque de mercancías. Los furgones de Pack Express, la única diferencia que tenían con los vagones eran las mangueras de conexión para circular con trenes de viajeros. Y aquí tenemos un Pack Express con su color rojo llamativo y muy bonito además, que fue pasado al parque de mercancías para realizar estos trenes papeleros que circulaban por aquella época. Estos furgones circulaban con los trenes de viajeros nocturnos. Se acoplaba a lo que fueron los expresos, los trenes estrella, incluso algún tren diurno, para transportar paquetería express. Renfe llevaba practicando este tipo de transporte durante bastante tiempo, pero ya sabemos, ¿no?, cómo son los políticos. No le vieron demasiada rentabilidad a este servicio y lo eliminaron. Lo cierto es que Pack Express funcionaba bastante bien, y lo que hundió a este departamento de Renfe fueron las empresas de paquetería urgente que surgieron en aquella época. Y después de este bloque de mercancías, pasamos a otro tema. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y vamos con unos trenes de viajeros. Aquí podemos ver al mítico Tren Iberia Expreso, Irún, Bilbao, Salamanca. Casi siempre este tren era traccionado por una locomotora de la serie 333, pero a mediados de los años 90, durante una época, el Iberia fue traccionado por una locomotora de la serie 319, pero no fue durante demasiado tiempo. El material remolcado del tren Iberia varió bastante a lo largo del tiempo. Aquí en la foto lo podemos ver con unos coches de la serie 10.000. Y nos vamos a Regionales Renfe. Aquí vemos un tren que no duró demasiado tiempo, que fue el Regional Salamanca-Peñaranda de Barcamonte. Era un tren subvencionado por la Junta de Castilla y León, si no me equivoco, pero durante unos años más, este tren circuló entre Salamanca y Ávila parando en todas las estaciones, como complemento a los trenes TRD que empezaron a funcionar en esa época aproximadamente. Los trenes Tamagotchi, que así se les
apodó en aquella época, por su pequeño tamaño. Tamagotchi era un juguete electrónico muy popular que había en la década de los 90. Los Tamagotchi tuvieron bastantes versiones. Esta fue la primera que hubo, procedente de una transformación de un camello de la serie 593. Y lo dicho, en el año 1999, con varios meses de retraso, por cierto, empezó el servicio TRD entre Salamanca y Madrid. En un principio eran 3 servicios diarios en cada sentido. Y otros trenes para poder parar en los pueblos, porque los TRD solo paraban en las grandes capitales. Para parar en los pequeños municipios utilizaron Tamagotchis y algún que otro 593 antes de ser retirado del servicio. Gracias a las obras de remodelación que se hicieron en la línea Salamanca-Ávila, los trenes TRD podían realizar el servicio Salamanca-Madrid en 2 horas y media, 2 horas 40 minutos aproximadamente, en vez de las 3 horas y media que dedicaban los camellos años antes. En la década de los 90, el tren Iberia Expreso, en la época de las unidades de negocio de Renfe, utilizó varios coches, varios tipos de coches de viajeros. En la foto anterior vimos un tren formado por coches de la serie 10.000 y aquí vemos un coche de la serie 9.000 con el logotipo de largo recorrido Renfe, que fue la primera unidad de negocio que hubo de larga distancia. Luego pasó a llamarse Grandes Líneas. A mí me gustaba más el logotipo de largo recorrido, pero duró más bien poco, todo hay que decirlo. Con el tiempo, en el Iberia Expreso, hasta que desapareció, se acabaron imponiendo los coches de la serie 9.000 sobre los 10.000. Antes de que se impusieran los coches 9.000 y 10.000, sobre todo los 9.000, en el Iberia Expreso, este tren también circuló con trenes de la serie 12.000, que eran coches procedentes de la modificación de los coches 8.000. Aquí vemos un mixto, clase turista o segunda clase, porque todavía era segunda clase, cafetería, con los colores del largo recorrido, aunque muchos de estos coches no llevaron el logo de esta unidad de negocio. El cambio de largo recorrido a Grandes Líneas solo supuso un cambio de logotipo, pero el esquema de pintura de los coches de viajeros era el mismo: blanco, azul y un toque de gris. Y también el Iberia Expreso llevaba este material que es bastante curioso. Los coches de la serie 16.200, que procedían del material convencional que tuvo Regionales Renfe durante una temporada y que fue transformado, pintado con los colores de largo recorrido. Aquí podemos ver un bonito ejemplar. Aunque el Iberia Expreso, el diurno Iberia Expreso, tuvo una cantidad muy variada de coches de viajeros, es curioso que nunca tuvo primera clase. Todos o prácticamente todos los coches, salvo excepciones, eran de segunda clase, lo que luego fue la clase turista. Y durante una temporada tampoco llevó cafetería. Es llamativo. A veces se podían ver también en Salamanca estos furgones generadores. A veces el Iberia Expreso o también el Estrella Pío Baroja que iba a Barcelona, a veces era equipado con un furgón generador que realmente hacía las funciones de furgón de equipajes. Aquí vemos uno de ellos en muy buen estado. Aunque es muy posible
que estos furgones fueran acoplados a los trenes que venían a Salamanca por un tema de rotación o para ir a algún taller, para algún tipo de mantenimiento o reparación. Ya que las locomotoras 333 daban calefacción eléctrica al tren, a los coches 9000 y 10000 y no necesitaban estos furgones generadores. Otro de los trenes convencionales era el tren Pío Baroja, Salamanca-Barcelona. La rama solía ser de 3 coches de viajeros, y este era uno de ellos, un coche camas de la serie T2. Los T2 siempre fueron muy bonitos, y la verdad es que, aunque ya no tenían el glamour del color azul marino de la Compañía Internacional de Coches Cama, lo cierto es que este color tampoco les quedaba nada mal. Aparte que aquí en la foto lo vemos en un excelente estado de conservación. Si no me equivoco, el tren era Salamanca, Zamora, el Medina del Campo se hacía el acople y luego en Miranda de Ebro esta composición se acoplaba a un tren que venía de Gijón, destino Barcelona. Los estrellas nocturnos eran bastante largos por entonces. Los coches de la serie 10000 también se utilizaban no solamente en el Iberia Expreso, también en el Pío Baroja, en el tren nocturno que iba a Barcelona. No deja de ser curioso que los coches de la serie 10000, que eran de excelente calidad, de bajo coste de mantenimiento, duraron menos que los coches de la serie 9000. Algunos de estos coches fueron transformados en coches Arco, que hoy en día están funcionando en Portugal. Es curioso, mientras que Renfe elimina el material convencional, Portugal sigue y otros países europeos siguen apostando por el material convencional, por los coches de viajeros de toda la vida. Y ya podemos ver la época de Grandes Líneas. Un coche de la serie 9000 con el logo de Grandes Líneas. Este fue un tren bastante peculiar porque además del tren Iberia Expreso, que salía sobre las 10 de la mañana de Salamanca, cuyo destino era Irún y Bilbao, sobre las 2 de la tarde había otro tren que iba solamente a Bilbao y era este. Un tren que solo iba con un coche de viajeros y una locomotora 333. Luego en Miranda de Ebro se acoplaba a otro tren que llegaba a Bilbao. No deja de ser curioso. Mucha locomotora para poco tren. Se especuló en esa época de poner un TRD a Bilbao, pero al final esta idea no tuvo consecuencias. Y todo ello por un tema burocrático, porque Bilbao jamás tuvo gerencia de regionales Renfe. Por lo tanto, esta ciudad jamás tuvo un tren de media distancia o de regionales. Uno de los grandes uno de los grandes misterios de los ferrocarriles españoles y de estas cosas de Renfe que no se entienden y no se comprenden. Y como anécdota, también decir que se podía ver algo de material estrella. Estas eran ya las últimas unidades en esos colores. Durante bastantes años, el Iberia Expreso circulaba con composición estrella, con este tipo de coches. Y también el Pío Baroja. En los últimos años de este tren, en aquellos años 90, se podían ver los coches estrella de primera clase, ya que el Pío Baroja era la rama de Salamanca, llevaba un coche de primera, de asientos, un literas y un coche cama. Coche de la serie 12000, procedente de la transformación de un coche de la serie 8000. Esta nueva transformación disponía de bogies nuevos, climatización y nuevo interiorismo. Y para finalizar este bloque
De material de viajeros, otra anécdota más. Este fue el último coche de la serie 9000 con sus colores originales. Poco tiempo después fue pintado en los colores de Grandes Líneas, azul, blanco con el toque gris. Era infinitamente más bonito este color que el que le puso Renfe después. En aquella época, yo me acuerdo que hablaba con muchos aficionados a los trenes y a casi nadie le gustaba la nueva decoración de Renfe de los años 90. Los colores taxi en las locomotoras, los colores de regionales, los colores de largo recorrido, gustaban muchísimo más y se echaban de menos los colores de los años 80 y de principios de los 90. Y para finalizar este episodio vamos a recordar cómo era la estación de Tejares. Una estación muy próxima a la Salmantina, que en aquella época pues hacían los trabajos, como hoy en día, de mercancías. Las mercancías eran muy puntuales, pero sí que es cierto que había diversidad a la hora de la carga y la descarga de mercancías. Aquí las infraestructuras todavía eran de Renfe y podemos ver el cartel con la galleta de Renfe. Galleta Forever. Esta estación, al igual que el resto de estaciones del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, solo abría por la mañana y tenía factor de circulación. La estación, en esa época, tenía un estado de conservación bastante mejor que el actual. Tenía factor, también el enclavamiento, el accionamiento de los desvíos todavía era mecánico, ya que hasta el año 2000-2001 aproximadamente, este tramo, entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, la señalización era mecánica y se realizaba con cables de tipo metálico. No existían los enclavamientos eléctricos todavía. Además del cemento y el papel, también había bastante trabajo de carga y descarga de materiales de construcción, sobre todo tubos para un gasoducto que se estaba construyendo en aquella época. Aquí podemos ver a la derecha el enclavamiento. También se puede ver la puerta y la ventana que nos indica que se trabajaba allí dentro. Y a la izquierda la C, la señal con la C de estación cerrada. Cuando hice las fotos, creo que esto fue un sábado por la tarde, hace ya en el año 98. Y claro, estaba cerrada al tráfico la, la estación. Por las tardes no había ningún tipo de tren. Y por la mañana pues había pocos. Había quizás un tren de mercancías, uno en cada sentido y poco más. Y a saber a qué hora circulaban los trenes, porque trenear en aquella época en esta línea era muy complicado. Podías estar todo el día esperando un tren. Y la última imagen del vídeo de hoy. Aquí podemos ver Salamanca al fondo, el depósito de cementos Tudela Beguín, que lleva décadas funcionando, y lo que comentaba antes de la señalización mecánica. A la derecha podemos ver los cables metálicos que accionaban todo el mecanismo de la señalización de los trenes. Las señales eran de brazo en aquella época y no fue hasta pasado el año 2000 cuando, aprovechando la remodelación de la vía entre el tramo de Salamanca a Fuentes de Oñoro, pues se cambió la señalización. Y hasta aquí, Crónicas Charras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentar, compartir. Y hasta el próximo vídeo.